Buen día, hermana, hermano. Buenas noches para la hora que se va a transmitir esto. Vamos a leer unos versículos rápidamente en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, dice, fuimos elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Versículo 14, como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. En palabras de Efesios, como veíamos el domingo, estando muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, como hijos obedientes no nos podemos volver a conformar con esa forma de vida. Primera de Reyes, capítulo 17. Historia de Elías, gran profeta Elías. Versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y capítulo 18, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron, y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hasta acá nomás, vamos a tratar de ver en estos muy pocos minutos, principios de la vida cristiana. Dos principios elementales y básicos de la vida cristiana, que es la fe y la obediencia. Y vamos a trasladar esto que leíamos en Hebreos y en Primera de Pedro a esta pequeña parte de la vida del profeta Elías, sus primeros pasos de fe y de obediencia. Y vamos a relacionar este proceso de fe y de obediencia a un lugar. Vamos a empezar por el versículo 1. Elías se parece tipo a un Melquisedec, de cual no sabemos su origen, no sabemos, la palabra de Dios no nos revela de qué tribu provenía, quién era su padre o su madre, no se nos dice nada. Simplemente que era de Tisbé, de la zona de Galaad. Allí estaba Elías. ¿Quién era Elías en Tisbé de Galaad antes de este momento? No lo sabemos. No sabemos a qué se dedicaba, no sabemos si estaba de novio, si estaba casado, si era futbolista, carpintero, arquitecto, ingeniero, abogado, no lo sabemos. La cuestión es que Dios le habla a este hombre y le dice, mira, tenés que confrontar, tenés que encontrarte con Acab en Samaria. Esta es la primera etapa de este proceso de fe y de obediencia, porque Elías se encuentra con Acab y le dice, mirá, no va a llover en la tierra por 3 años, como por varios años, y no por mi palabra, como acabamos de leer. Y bueno, después que se confronta con el rey, nada más y nada menos que con el rey más perverso, uno de los reyes más perversos de la historia de Israel, no solamente él, sino su esposa también, cuyo hobby era cortar cabeza de profetas, imagínense la presión, ¿no? O lo sencillo. Estoy siendo irónico, lo difícil de este primer paso, que es tener que decirle a un rey no va a llover sobre la tierra. Todos sabemos que en ese tiempo, en ese contexto, la agricultura, la ganadería era fundamental para la economía, fundamental para la economía y para el sustento de las personas. Después de este primer paso de obediencia y de fe de Elías, en Samaria, ahora vamos a la segunda parte, que es el arroyo de Querit, porque Dios le va a decir a Elías, bueno, ahora tenés que ir al arroyo de Querit, te tenés que volver al Jordán, tenés que cruzarlo al lado este y te tenés que esconder ahí.
¿Por qué se tenía que esconder? Por razones obvias, porque Acab y Jezabel estarían deseosos de coleccionar una cabeza más. Y entonces Elías, obediente, depositando su fe en Dios, se va al arroyo de Querit. Y en este lugar va a ser sustentado, va a tener su galardón, su recompensa, porque él se acerca a Dios con fe, él le agrada a Dios porque cree que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Básicamente estamos aplicando nuestro versículo, y no conformándose con su antigua vida, ahora está obedeciendo como hijo, como dice Pedro. Entonces va a Querit, y allí él va a empezar a experimentar, como decíamos, otra vez una provisión o un gesto de Dios desconocido en su vida, que era una provisión sobrenatural. Porque cuervos, a pesar de ser un animal impuro, inmundo para el hebreo, para el judío, le traerían por la mañana y por la tarde su ración de pan y de carne. Por la mañana y por la tarde. Y así habrá estado durante meses. No nos dice la Biblia, pero podemos estimar que fueron meses. Elías bebía del arroyo, un arroyo que se empezaba a secar por la falta de lluvia. Sin embargo, no se mueve. No da lugar en su corazón a pensamientos de dudas o a empezar a elaborar sus planes, sino que va a esperar pacientemente, obedientemente y ejercitando la fe. Va a esperar instrucciones de Dios, las cuales llegan cuando el arroyo se seca, hermanos. Cuando el arroyo se seca. Hay mucho para decir de esto, pero el tiempo no nos va a dar. Entonces, viene la siguiente etapa del proceso de fe y de obediencia, que exige otro nivel de exigencia, porque le dice, bueno, ahora tenés que irte a Sarepta, te va a hospedar una viuda, ella te va a sustentar, le dice Dios a Elías. ¿Por qué esto significa un mayor desafío? Porque Sarepta quedaba entre Tiro y Sidón, que es Fenicia, y Jezabel era de Fenicia, la esposa de Acab, la que dijimos que le gustaba coleccionar cabezas de profetas. Entonces, si estuviésemos escuchando la voz de Dios, diríamos, esto es algo loco. ¿Cómo voy a ir a exponerme? Lo primero que van a hacer, me van a vender, van a estar deseosos de verme para pedir una recompensa por mí. Sin embargo, este hombre obediente no se niega, no hace la gran Jonás y va a Sarepta. Se encuentra con la viuda, todos conocemos la historia, le pide un vaso de agua, la mujer lo va a buscar porque ella también había recibido voz de Dios, y vamos a incluir en la historia, en este proceso, a la mujer. Interesante lo que pasa bajo ese techo en esta etapa. Entonces, vemos que, la historia la conocemos. Elías le dice, tráeme un vaso de agua. Ella, mientras va, le dice, tráeme antes, o con el vaso de agua, tráeme un pancito casero, una tortilla, como le quieran llamar, hecha ahí en el rescoldo, en la ceniza del fuego. Y ella le va a decir su verdad, va a decir, mirá, me queda un poquito de harina en la vasija, un pochito de aceite en la tinaja, pensaba cocinar eso con estos leña, esta ramita que estoy juntando, comerlo mi hijo y yo y dejarnos morir. Entonces Elías le dice a este hombre de fe y obediente, no temas, haceme para mí primero, después van a comer vos y tus hijos, porque Dios me dijo que no va a escasear la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija. Y esta mujer obedece. A ver, ubiquémonos, una gentil acostumbrada a idolatrar dioses paganos, obedece no solamente a lo que Dios le había dicho recibiéndolo, sino que le va a hacer caso al profeta, a pesar de que le tenía que dar de comer a su hijo. A ver si entendemos un poco la situación. Hermanos, vamos a aclararlo un poco a la realidad. A ver, yo digo, vino un misionero a la iglesia y termina la reunión y dice, bueno, a ver, ¿quién puede hospedar al misionero? No tenemos dónde hospedarlo. Y resulta ser que en mi casa solamente tengo en la alacena un paquetito de arroz, un paquetito de fideo, algo de azúcar, algo de yerba, nada.
lo básico y lo mínimo y lo único, lo último para satisfacer el hambre de mi familia. ¿Usted levantaría la mano, hermana, hermano, para decir yo recibo al misionero, yo lo quiero tener en mi casa? En esta etapa que transcurre en Sarepta va a suceder algo más. 3 años estuvieron alimentándose sobrenaturalmente como galardón de Dios, como respuesta de Dios a esta obediencia y a esta fe de estas 2 personas. 3 años. A veces, yo no sé si le pasa, pero a mí me pasa como que cuando leemos estas historias, como que pareciera que estamos leyendo un cuento, algo fantasioso, algo de ficción, como un guión de una película, sin terminar de darnos cuenta o de incorporar que los elementos que hacen particular a la historia son los mismos elementos que operan en nosotros hoy, porque fundamentalmente tenemos el mismo Dios y esta obediencia y esta fe es la misma a la cual somos llamados y convocados a obedecer nosotros en nuestra vida, o a proceder de esta manera. Y vamos a dividir Sarepta en 2 porque va a suceder algo que va a romper esta rutina de provisión sobrenatural de sustento, mientras fuera es desolación, hay hambre, hay sequía, la gente se está muriendo de hambre, ellos bajo este techo hay bendición, hay sustento, pero algo va a romper esta rutina y es que se muere el hijo de la viuda. Su único hijo, una mujer ya golpeada por la vida. Solamente un padre o una madre podrían tener palabras en este momento para hablar de lo que esto significa, la muerte de un hijo o de una hija. Hay 2 preguntas. La mujer le va a decir a Elías su pregunta. Le va a decir, ¿viniste a mi casa para traer a la memoria mis pecados, mis iniquidades? ¿Para esto viniste? Elías no le responde. Va a tomar el niño de su regazo, lo tenía ella, aupa, no queriendo desprenderse del cuerpo inerte sin vida de este chico, y se lo va a llevar a su aposento, y Elías también va a hacer su pregunta a Dios, y le va a decir, Señor, aún esta viuda vas a afligir quitándole la vida de su único hijo. Y este gran siervo de Dios, que está aprendiendo a conocer a Dios como vos y yo podemos aprender a conocer a Dios, va a hacer una oración de fe y va a pedir por la vida del niño 3 veces. Y el niño, Dios responde otra vez con otro calibre de respuesta, dándole vida a este muchacho. Atrás quedó la obediencia en Querit y el sustento con pan y carne a través de cuervos. Atrás quedó ver durante 3 años que la vasija y la tinaja nunca se termina, con 2 adultos y un niño alimentándose. Y ahora hay una nueva respuesta de Dios a una vida de obediencia y de fe, devolviendo la vida a un chico, algo que nunca había sucedido, de lo cual no había relato hasta ese momento. Pero fíjense lo que sucede, porque era algo que decíamos la vez pasada. La mujer, a pesar de esta provisión sobrenatural durante tanto tiempo, a pesar del contexto afuera, va a decir ahora conozco que vos sos un siervo de Dios y que la palabra de Dios en tu boca es verdad. Ahora conozco. Nos hace acordar a Job, ¿no? Este hombre que también después de un proceso doloroso sin igual, va a decir allá al final del recorrido, del camino, va a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, qué gran problema es en nuestra vida, qué gran problema es en nuestra vida, esto lo suelo compartir con algunos matrimonios, qué gran problema es la comodidad de nuestra vida, qué gran problema es la comodidad, qué gran problema es que nada nos falte, que nada nos pase, que parece que el tener alimento es normal, que la salud es normal, que tener servicios es normal, que tener un trabajo es normal. Hermanos, qué feo que es en realidad cuando esto me aleja de Dios, cuando esto me aleja de experimentar el poder de Dios en nuestra vida, hermanos.
Porque el Dios de Elías y el Dios que esta viuda también conoció es el mismo Dios en el cual creemos nosotros en este día. Pero va a venir otra etapa, la última etapa donde llegamos nosotros en nuestro relato, que es el Monte Carmelo. Y yo llamo, hermano, el Monte Carmelo al momento de la validación. Porque me parece que esto es el todo de nuestra vida, nuestra existencia en esta tierra. Que es que nosotros podamos glorificar el nombre de Dios cuando las personas pueden validar nuestro testimonio. Porque ahora Elías no solamente se va a confrontar otra vez a Acab, sino que también va a confrontar un sistema religioso perverso con nada más y nada menos que 450 profetas, falsos profetas, y va a confrontar al pueblo. Elías le dice a Acab: reunime a todo el pueblo en el Monte Carmelo. Conocemos el relato. Va a llegar el momento, el turno de Elías, después del papelón, de la vergüenza de los 450 profetas que clamaban a un Dios con minúscula que nunca iba a responder, del mismo modo que clama todo aquel que no conoce a Jesucristo, que no tuvo un encuentro con Él, que no se acercó a la cruz nunca a pedir perdón. Elías va a clamar al verdadero Dios, al único Dios. Va a volver a orar. Y inmediatamente Dios responde a la oración de fe de este siervo obediente, que no le huye a las responsabilidades, y va a consumir ese sacrificio, ese altar el cual él había construido con las 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Va a responder con este fuego consumidor que arrasa con todo, consume sacrificio, leña, piedra, polvo, agua, todo. Y lo importante de todo esto es que el pueblo, arrodillados, exclaman 2 veces, nótese la reiteración y la importancia de esto: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Querida hermana, querido hermano, no creo que el resultado del proceso de la obediencia y de la fe se limite solamente a la vida de Elías. No creo que solamente el Monte Carmelo pueda suceder solamente en la vida de Elías. Creo que todos nosotros podemos tener un arroyo Querit, un Sarepta y un Monte Carmelo. Si nos disponemos a obedecer a nuestro Dios con fe y acercarnos a Dios con fe para que le podamos agradar, creyendo que hay un Dios y que Él es galardonador de los que confían en Él. Hermanos, este es el proceso, esta es la forma. Quizás debamos correr muchas cosas en nuestra vida para poder experimentar esto. Miren, la viuda se tuvo que dar cuenta que tenía que pedir perdón por pecados no confesados, quizás en este tiempo de sequía, que puede ser una interpretación aplicable a esta cuarentena donde estamos ya algo afligidos y contrariados y privados de libertades, etcétera, etcétera. Quizás debamos confesar pecados. ¿Y por qué no tener un Monte Carmelo, hermanos? En nuestro Monte Carmelo no nos imaginemos que Dios va a descender fuego en un altar en el Parque Sarmiento para que toda Córdoba crea en Dios, no, sino que puede ser un Monte Carmelo que primero me valide mi familia como un siervo de Dios, que mi esposa, que mis hijos puedan ver en mí un siervo de Dios, los hermanos en la iglesia, mis compañeros de trabajo. Y hermanos, nótese que la validación no viene por palabras lindas, no viene por la apariencia, no viene por el tipo de familia que venía Elías. La validación viene por la fe y por la obediencia. Es más, Elías vestía de cueros, como era un hombre que vivía por las afueras de las zonas urbanas. Entonces el atractivo no está en eso, no está en la palabrería, en el conocimiento, en las grandes exposiciones. La validación de Dios está, la autoridad del siervo de Dios está en la obediencia y en la fe. Y es en el ejercicio de esta vida de piedad del cristiano en donde Dios confirma nuestro testimonio para gloria de su nombre en las personas que nos rodean y para que nosotros podamos tener esa
experiencia que no podemos tener palabras para describirla. Yo no puedo describir lo que habrá sentido Elías en ese momento cuando ese fuego consumió todo el altar. Cuando pudo tener semejante aprobación de Dios ante toda una nación, ante el poderío religioso, el poderío de un rey. Qué impresionante, hermanos. Bueno, ese Dios es el mismo Dios en el que vos y yo creemos, y más aún, el Dios que mora en nosotros mediante el Espíritu Santo que recibimos a partir del día en que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga.